El último control de Alejandro. Una segunda oportunidad en Sevilla. ¡Detente! Antes de seguir, tómate un momento y suscribe a nuestro canal. Tu apoyo nos impulsa a contar historias inolvidables. Imagina esto. Has construido tu vida sobre un trono de acero. Cada decisión, cada trato, cada respiración ha sido una muestra de control absoluto. Eres Alejandro Damián, el rey de las finanzas de Madrid, un hombre que no deja nada al azar. Pero, ¿qué pasaría si un simple vistazo te arrebata todo ese poder? ¿Y si el destino te pusiera cara a cara con el único error que creíste haber manejado? Fue en el lujoso Hotel Alfonso III de Sevilla, bajo el ardiente sol de la Semana Santa de 2022. Alejandro estaba en el clímax de su retiro de negocios cuando la vio. Elena, su exesposa, y en sus brazos, una niña de 3 años, con unos ojos azul cobalto que eran idénticos a los suyos. El mundo se detuvo. Llevaba a Elena ocultando a su hija, la hija de Alejandro, durante 3 años. ¿Había estado viviendo sin saber de la existencia de la persona más importante de su vida? Si una historia sobre el peso de las decisiones y el verdadero significado de la familia te toca el alma, dale me gusta a este video ahora mismo y comenta tu opinión sobre el secreto de Elena. La revelación oculta. El principio rector de la vida de Alejandro Damián era el control. Cada elección, cada inversión, cada paso meticulosamente planeado lo había llevado a un nivel de éxito inimaginable. Era el maestro del juego, un hombre que entendía la dinámica del poder y la manipulaba con una habilidad inigualable. Pero todo eso se hizo añicos en un instante, en el momento en que la vio, recostado en el opulento vestíbulo del Retiro costero, acunando un vaso de un exquisito whisky de Malta y dejando que el suave murmullo de las conversaciones lo envolviera, una sensación inesperada comenzó a instalarse. Una extraña carga de fatiga. Había venido aquí con la excusa de buscar un respiro, pero en el fondo, sabía que su mente ya estaba consumida por reuniones inminentes, tratos a punto de cerrarse y llamadas que esperaban su atención. Él no estaba precisamente dotado en el arte de la relajación. Saboreó otro sorbo, dejando escapar un lento suspiro, mientras sus ojos se dirigían hacia la entrada. Fue en ese momento cuando la vio. Al principio, creyó que su imaginación le estaba jugando una mala pasada. La figura que emergió de la puerta giratoria se parecía inquietantemente a un fantasma de su historia, una persona que se había asegurado de no volver a encontrar jamás. Entró con una elegancia serena, su cabello castaño oscuro cayendo sobre sus hombros, mientras sostenía a una niña pequeña en sus brazos. La visión agitó una profunda tensión dentro de él. Elena, por un breve momento, solo miró, luchando por comprender la escena ante él. Parecía casi inalterada de hace 3 años, todavía hermosa y serena. Pero ahora había una sutil capa de cansancio grabada en sus facciones. Nada podría haberlo preparado para la conmoción de encontrarla aquí, en este escenario inesperado, especialmente con la niña pequeña que sostenía. Una niña, quizás de solo 3 años, se aferraba al cuello de Elena, su rostro anidado en el hombro de su madre. Alejandro sintió cómo sus dedos se tensaban alrededor del vaso que sostenía. Su corazón, una vez firme y controlado, ahora se aceleraba con una inexplicable urgencia. Novia había visto a Elena desde que su relación terminó. Su ruptura se desarrolló sin dramas en un tribunal o disputas sin resolver. Ella se había ido,
y él la había dejado marchar, convenciéndose de que era la decisión correcta. Se había sumergido en su trabajo, creyendo que lo que una vez compartieron era simplemente una distracción fugaz. Él había seguido adelante, o eso se dijo a sí mismo. Sin embargo, al verla ahora, acompañada por una niña que parecía estar a solo un latido de distancia del momento en que ella había salido de su vida, un escalofrío inquietante se instaló en su estómago. ¿Podría ser su hija? Y si es así, ¿por qué sentía la certeza enfermiza de que ya tenía la respuesta? Elena se dirigió al mostrador de recepción, ajustando a la niña en sus brazos mientras hablaba con el personal del hotel. Alejandro apenas se dio cuenta de algo más en la habitación. Las voces a su alrededor se volvieron insignificantes, y la suave música que flotaba desde los altavoces se convirtió en simple ruido de fondo. Su atención estaba completamente consumida por el asombroso parecido en las facciones de la niña. Incluso desde la distancia, lo invadió una intensa sensación de urgencia, un instinto que nunca antes había experimentado. Se sintió impulsado a tener una conversación con ella. Buscaba claridad. Sin embargo, justo cuando contemplaba su siguiente movimiento, justo cuando luchaba por reunir la fuerza para levantarse, Elena ya se dirigía al ascensor, acunando a la niña firmemente mientras desaparecía detrás de las puertas descendentes. Alejandro permaneció inmóvil, su mirada fija en el vacío dejado por su ausencia. La vida meticulosamente diseñada que había establecido para sí mismo nunca se había sentido tan precaria. Alejandro apenas durmió esa noche. No importaba cuánto intentara desterrar la visión de Elena y la niña de sus pensamientos, persistía, exigiendo su atención. Había pasado años dominando la habilidad de la compartimentación, vigilando meticulosamente sus emociones en pos de la lógica y el control. Sin embargo, esta noche, sus pensamientos eran un tumultuoso choque de preguntas, cada una sin resolución. ¿La niña le pertenecía a ella? Estaba tan claro como el día. El agarre de la niña era inquebrantable, y la forma en que Elena la envolvía en un abrazo protector lo hacía inconfundiblemente claro. Sin embargo, la verdadera pregunta, la que persistía en su mente, era la que dudaba estar listo para enfrentar. ¿Le pertenecía a él? Una peculiar sensación de pánico lo recorrió, un sentimiento desconocido que nunca antes había experimentado. Si Elena tenía una hija, ¿por qué lo había mantenido en secreto? ¿Realmente pensó que él no era digno de saberlo? ¿O tal vez había asumido que no le afectaría en absoluto? Mientras los primeros rayos de luz solar comenzaban a filtrarse a través de los amplios ventanales de su suite, Alejandro había llegado a una resolución. No permitiría perder ni un momento más en la incertidumbre. Buscaba la verdad y estaba decidido a descubrirla. Después de una ducha rápida y de cambiarse a uno de sus trajes meticulosamente a medida, se dirigió a la planta baja. No estaba seguro de si Elena permanecía en el hotel, pero un profundo instinto dentro de él sugería que todavía estaba aquí. Ciertamente no habría venido a un lugar como este por solo una noche. Al entrar en el restaurante, escaneó la sala con ojo agudo. El resort estaba diseñado para los ricos, aquellos que podían permitirse sin esfuerzo escapadas entre semana, sin un momento de duda. Sin embargo, Alejandro no tenía intención de mirarlos. Su mirada se posó en una pintoresca mesa en la terraza, donde Elena estaba sentada con una niña pequeña a su lado. Su corazón se aceleró al verlas juntas a la luz del sol. Elena se veía tan impresionante como siempre, su cabello castaño oscuro, recogido en una cola de caballo relajada, exudando una gracia natural en su porte.
La niña, si su memoria no le fallaba, se llamaba Luz, como había mencionado la recepcionista la noche anterior. Se sentó en silencio, sus pequeñas piernas balanceándose bajo la mesa mientras mordisqueaba un trozo de tostada. Fue el primer momento en que Alejandro la observó genuinamente, y la visión envió un nudo apretado de inquietud a su estómago. Sus ojos eran de un azul sorprendente, inconfundiblemente sus ojos azules. Una verdad que ya no podía ser ignorada. Tomando una respiración firme, avanzó, acercándose a su mesa con determinación. Elena sintió su presencia antes de que él pronunciara una palabra, su cuerpo tensándose instintivamente, sus dedos agarrando su taza de café con una intensidad recién descubierta. Dirigió una mirada fugaz a Luz antes de volver a mirarlo. Su rostro, una máscara de ambigüedad. «Necesitamos tener una conversación», declaró Alejandro, manteniendo un tono tranquilo y mesurado. Elena hizo una pausa, mirando a Luz antes de finalmente asentir con la cabeza. «No aquí», susurró. «Encontrémonos afuera en 15 minutos». Alejandro asintió levemente, antes de darse la vuelta y marcharse, ansioso por evitar cualquier drama innecesario. Su pulso latía en sus oídos, las emociones contenidas con fuerza justo debajo de la superficie. 15 minutos después, se encontró de pie junto a la serena terraza del jardín, en el borde del resort, sus manos metidas en los bolsillos, mirando hacia el vasto océano. Las tumultuosas olas no ofrecían consuelo a la tempestad que se gestaba dentro de él. De repente, se dio cuenta de los pasos que lo seguían. Miró y vio a Elena de pie allí, con los brazos cruzados, su actitud cautelosa. Alejandro inhaló profundamente, buscando recuperar la compostura. «¿Ella me pertenece?», preguntó Alejandro. Elena se encogió un poco, su mirada encendiéndose con una chispa enigmática. Dejó escapar un suspiro. Miró hacia abajo brevemente antes de encontrarse con sus ojos. «Sí», murmuró suavemente. «Ella te pertenece». El suelo se sintió inestable bajo sus pies. Habían pasado 3 años. Durante 3 años, él permaneció ignorante. A partir de este momento, todo en su vida cambiaría irrevocablemente. Alejandro se quedó inmóvil, sus pensamientos lidiando con el profundo impacto de las palabras de Elena. Sus palabras fueron pronunciadas con tanta simplicidad y tranquilidad. Sin embargo, el efecto se estrelló sobre él como un poderoso tsunami. Luz era su querida hija. Sus manos se apretaron en sus bolsillos mientras luchaba por mantener una respiración constante. Un torrente de sentimientos surgió dentro de él. Conmoción, ira, incredulidad. Pero debajo de todo yacía una esencia más profunda y primitiva. Tenía una hija, un hecho que se le había escapado por completo. Elena se agitó, su incomodidad evidente, mientras se preparaba para su respuesta. Sus brazos permanecieron cruzados, una postura que sugería que se estaba preparando para lo que podría desarrollarse a continuación. «¿Por qué no me lo dijiste?». Su voz era suave, pero la agudeza en ella era inconfundible. Elena dejó escapar un rápido suspiro. Sus dedos rozaron su frente mientras finalmente se encontraba con sus ojos. «No se suponía que fuera así, Alejandro. Nunca tuve la intención de ocultártela. Sin embargo, en el momento en que descubrí que estaba esperando, ya nos estábamos desmoronando. Tu enfoque en el trabajo te hacía sentir tan lejano. No estaba segura de cuál era la mejor manera de ponerme en contacto contigo». Su mandíbula se tensó. «Así que tomaste la decisión por mí. Asumiste que no me afectaría». Sus ojos brillaron con un toque de irritación. «Asumí que podrías sentir un sentido del deber, que eludirías la responsabilidad, no por deseo».
Quería asegurarme de que Luz nunca se sintiera como una carga mientras crecía. Alejandro dejó escapar una risa sardónica, sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿Creíste que esconderla era la opción más sabia? Creí que la estaba protegiendo nuestros intereses. La dificultad de esa elección fue inmensa. Sin embargo, en ese momento, parecía la única opción disponible para mí, declaró Elena con convicción. Alejandro se pasó una mano por la cara, buscando estabilizar sus pensamientos. Había construido toda su existencia sobre la razón, sobre el dominio, mientras tomaba decisiones deliberadas. Sin embargo, esta era una circunstancia imprevista que nunca había anticipado. «Tiene 3 años», murmuró finalmente. Su voz se suavizó. 3 años de su vida se han ido. Tiempo perdido para siempre. El rostro de Elena se suavizó, y por primera vez, un indicio de arrepentimiento parpadeó en su expresión. «Lo sé», confesó, «y no intentaré racionalizarlo. Sin embargo, Alejandro, nunca tuve la intención de separarte de ella, indefinidamente». Él le dirigió una mirada penetrante. «Entonces, ¿qué te impidió ponerte en contacto?» Elena hizo una pausa, dejando escapar un lento aliento. Tenía miedo de que si actuaba, la reclamarías como tuya. Las palabras lo dejaron sin habla. La miró, tratando de captar el significado de sus palabras recientes. «Yo no habría hecho eso», dijo. Su voz estaba tensa. Elena lo miró a los ojos, su rostro un lienzo de emociones inescrutables. «No lo habrías hecho». Alejandro tragó nerviosamente. A decir verdad, no estaba seguro de qué acciones podría haber tomado en ese momento. Había sido implacable en su camino, inflexible en su búsqueda de logros. ¿Habría luchado por la custodia? ¿Habría intentado manejar la situación como manejaba todos los demás aspectos de su vida? Quizás Elena tenía razón. Quizás no era el tipo de persona en la que ella podía confiar con algo tan delicado como un niño. Sin embargo, se había transformado en alguien completamente diferente. «Quiero verla», dijo finalmente, su voz inquebrantable. «Deseo comprender mejor a mi hija». Elena estudió su expresión intensamente, contemplando la confiabilidad de sus palabras. Luego, gradualmente, inclinó la cabeza en señal de acuerdo. «Muy bien», respondió suavemente. «Sin embargo, procederemos de acuerdo con las preferencias de Luz. Ella no te conoce, Alejandro. No puedes simplemente entrar en su mundo y anticipar que todo se alineará perfectamente en un instante». Él asintió, la comprensión evidente en su expresión. Expresó que no anticipaba eso. «Sin embargo, no tengo intención de irme esta vez». Elena lo observó intensamente, y por primera vez, notó un cambio en su expresión. Las barreras fortificadas permanecieron, pero había aparecido una fisura, una grieta delgada en medio de ellas. «Entonces comenzaremos suavemente», comentó. «El progreso se desarrolla gradualmente». Alejandro asintió una vez más, su corazón apesadumbrado con sentimientos que luchaba por comprender. Durante años, había estado convencido de que estaba solo, de que la única marca que dejaría en el mundo era el imperio que había construido. Por primera vez, se dio cuenta de sus errores, y estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para recuperar el tiempo que había desperdiciado. Interacción y crecimiento. El primer contacto. Alejandro siempre había abordado las situaciones con confianza. Había orquestado tratos de miles de millones de euros. Se había enfrentado en salas de juntas con los ejecutivos más formidables y había maniobrado a través de crisis que habrían destrozado a aquellos de una resolución más débil. Mientras estaba de pie junto a la terraza del jardín del hotel, una sensación de anticipación lo recorrió mientras esperaba la llegada de Elena con Luz.
un sentimiento desconocido que se enrollaba fuertemente en su pecho. ¿Cómo te presentas a una hija que no tenía conocimiento de tu existencia? Elena había enfatizado que esto se desarrollaría gradualmente, siguiendo el ritmo de Luz. Alejandro captó ese concepto. No anticipó que ella se apresuraría a abrazarlo o lo llamaría papá de inmediato, pero la importancia del momento aún pesaba mucho sobre él. 3 años ya se habían escapado. Estaba decidido a no perder otro momento. El suave sonido de pasos lo impulsó a mirar hacia atrás. Elena se acercó a él, su postura tensa pero firme, sus ojos profundos e inescrutables. Y a su lado, sosteniendo su mano firmemente, estaba Luz. El aliento de Alejandro se cortó. Era diminuta, apenas llegaba a la cintura de Elena. Sus rizos oscuros bailaban suavemente con cada paso. Y esos ojos azules, los que reflejaban su propio reflejo cada mañana, brillaban con una serena curiosidad. Sostuvo los dedos de su madre con fuerza, insegura en las circunstancias desconocidas que la rodeaban. Elena se arrodilló a su lado, su voz un suave susurro. «Cariño, este es Alejandro. Lo considero un amigo». Alejandro experimentó una punzada aguda al escuchar la palabra amigo, pero se mantuvo sereno. Captó la razón detrás de las palabras de Elena. Referirse a él como su padre directamente podría haber parecido demasiado intenso. Luz lo miró, su cabeza inclinándose ligeramente, como si estuviera examinando un puzzle que la eludía. Permaneció en silencio por un momento, simplemente mirándolo con esos ojos notablemente grandes. Alejandro se agachó a su altura, sus movimientos deliberados y suaves. «Hola, Luz», dijo suavemente. «Es un placer conocerte». Luz se movió un poco, mirando a Elena como si buscara tranquilidad. Ante el asentimiento de su madre, finalmente encontró su voz. «Hola». Era solo una palabra, diminuta y vacilante, pero trajo una sensación de opresión al pecho de Alejandro. Ofreció una cálida sonrisa, buscando calmar sus nervios. «Entiendo que tienes una afinidad por los puzzles. ¿Es eso realmente cierto?» Los ojos de Luz se iluminaron con un toque de curiosidad. Inclinó la cabeza con un gesto medido y deliberado. «No soy particularmente bueno en ellos», confesó Alejandro, manteniendo un tono optimista. «Quizás podrías compartir tu conocimiento conmigo». Luz dirigió otra mirada a Elena, evaluando su reacción, para asegurarse de que todo estaba bien. Después de una breve pausa, asintió de nuevo. Alejandro dejó escapar un lento suspiro. No se había dado cuenta de que lo estaba conteniendo. Podría haber sido pequeño, pero marcó el comienzo. Elena se puso de pie. Sus dedos se deslizaron suavemente a través de los rizos de Luz. «¿Por qué no nos sentamos?», sugirió, guiándolos a un lugar sombreado, donde les esperaba una pequeña mesa y sillas. Alejandro se quedó atrás, sus pensamientos todavía arremolinándose por el peso de todo. Delante de él estaba su hija, sus dedos jugueteando ociosamente con el dobladillo de su vestido, mientras le dirigía miradas furtivas y curiosas. Elena sacó un pequeño libro para colorear de su bolso, junto con un vibrante juego de crayones, colocándolos delante de Luz. «Siéntete libre de añadir algo de color a tu obra maestra mientras charlamos, ¿de acuerdo?» Luz asintió. Abrió el libro y eligió pensativamente un crayón azul. Alejandro la observó intensamente por un momento antes de decidir hablar de nuevo. «¿Cuál es tu color favorito?», preguntó. Luz mantuvo la mirada baja, pero su respuesta fue suave. «Lavanda», él sonrió. «Esa es una excelente elección. Es un tono audaz». Luz le dirigió otra mirada, sosteniéndola por un momento más antes de volver su atención a la página frente a ella. Alejandro exhaló, ajustando su posición en la silla.
Había anticipado la incomodidad, pero ahora que se encontraba sentado con ella, entendía la magnitud del esfuerzo que tenía por delante. Elena parecía tener una intuición sobre sus pensamientos mientras rompía suavemente el silencio. Ella tiende a ser reservada cuando conoce gente nueva. Alejandro asintió ligeramente. Eso está perfectamente bien. Procederemos a su ritmo. Luz se sumergió en su coloración, mientras Alejandro aprovechó la oportunidad para observarla de cerca. Los delicados contornos de su rostro, la forma en que mordía su labio cuando se concentraba y el suave rizo de sus dedos alrededor del crayón. Se sintió casi onírico al darse cuenta de que esta pequeña niña le pertenecía, que había estado ausente en sus primeros pasos, sus primeras palabras y todos esos preciosos hitos que los padres aprecian. Sin embargo, estaba decidido a no dejar que nada más se le escapara. Después de un rato, Luz detuvo su coloración y lo miró. ¿Qué color te gusta más? Alejandro sonrió ante el momento modesto pero significativo. Expresó que creía que ahora entendía. El morado parece bastante atractivo. Luz lo miró por un momento. Luego asintió, como si encontrara su respuesta satisfactoria. Elena observó el intercambio, una suave calidez extendiéndose sobre sus facciones. Alejandro entendió que este era solo el comienzo, pero por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde debía estar. La reconstrucción de la confianza, la verdad en la arena. Alejandro nunca había experimentado el tiempo fluyendo con un ritmo tan paradójico, lento y rápido. Los días después de su encuentro inicial con Luz se desarrollaron como un paseo por la cuerda floja. Cada intercambio fue meticulosamente medido, cada momento imbuido de un significado que nunca había anticipado. Él había forjado su carrera profesional a través de la asertividad, aprovechando las oportunidades, asegurándose de que los acontecimientos se desarrollaran exactamente como él los imaginó. Sin embargo, esto no era una transacción. Esta era su hija, y ningún plan podía compensar el tiempo que se había escapado. Él y Elena habían establecido un ritmo cauteloso. Cada mañana, él se unía a ellas para desayunar en el restaurante del hotel, posicionado frente a Luz, mientras ella mordisqueaba su tostada con pequeños bocados meticulosos. Ella permaneció tímida en su presencia, insegura de su papel en su vida. Pero ella había comenzado a abrirse a él. Inicialmente, fueron los pequeños gestos, miradas furtivas mientras él hablaba, respondiendo con un asentimiento a sus preguntas. Ella comenzó a compartir pequeños fragmentos de su día con él, mencionando el pájaro peculiar que había visto fuera de la ventana de su hotel, y su aversión por el jugo de naranja, que encontró demasiado agrio. Él se aferró a cada palabra. Una tarde, mientras él y Elena descansaban en una terraza sombreada, con Luz absorta en su pequeño juego de juguetes a sus pies, finalmente se armó de valor para plantear la pregunta que lo había estado carcomiendo desde el momento en que descubrió la verdad. ¿Qué las trae a ambas aquí, Elena? Ella desvió su mirada de él, inicialmente. Sus ojos permanecieron fijos en Luz, observando cómo colocaba meticulosamente pequeñas tazas de plástico en una torre. Después de un momento, expresó que necesitaban un respiro. La vida en casa ha sido desafiante. Alejandro la observó de cerca, reconociendo la tensión en sus hombros. Había conocido a Elena lo suficientemente bien como para sentir cuando estaba ocultando algo. ¿Desafiante cómo? Insistió. Elena dejó escapar un suave suspiro, finalmente dirigiendo su mirada hacia él. Luz ha estado preguntando por su padre. Algo dentro de él se contorsionó ante eso. ¿Qué le dijiste? Elena hizo una pausa,
metiendo un mechón suelto de cabello detrás de su oreja. Inicialmente, le expliqué que las familias existen en varias formas, con algunos niños que tienen tanto una madre como un padre juntos, mientras que otros pueden no tenerlo. Sin embargo, ella posee una gran inteligencia, Alejandro. Ella siguió preguntando implacablemente. Tenía curiosidad por saber si existías, si incluso eras consciente de su presencia. Alejandro dejó escapar un aliento, su mirada fija en Luz, que permanecía absorta en su torre. La comprensión de que ella había pasado su breve existencia pensando en él, buscando respuestas que seguían siendo esquivas, causó un dolor inesperado en su pecho. «Así que la trajiste aquí», murmuró suavemente. Elena asintió sutilmente. No estaba segura de si nuestros caminos se cruzarían, pero una parte de mí secretamente esperaba que lo hicieran. Alejandro la miró de nuevo, su expresión un misterio que la dejaba intrigada. «¿Me lo habrías dicho alguna vez?» Elena tragó. Sus dedos agarraron el reposabrazos de su silla con una intensidad creciente. «No estoy segura», confesó. Tenía el deseo de hacerlo. Estuve a punto de hacerlo en numerosas ocasiones, pero el miedo me detuvo. Alejandro sintió un conflicto dentro de sí mismo. Dudó en escuchar sus razones, pero entendió la necesidad de hacerlo. ¿De qué había que tener miedo? ¿De qué había que tener? Su mirada cayó a sus manos. De que me despreciaras, de que la odiaras a ella, o de que intentaras quitármela. Alejandro experimentó una repentina oleada de remordimiento. Había pasado una parte significativa de su vida dedicado a la noción de que el control era sinónimo de seguridad, de que el poder implicaba una ausencia de vulnerabilidad. Realmente se había transformado en el tipo de hombre que Elena había temido que usaría su poder contra ella. Nunca habría hecho eso. Su voz fue inquebrantable. Elena lo miró a los ojos, sus ojos profundos sondeándolo. Deseo creer eso. Durante un silencio prolongado, ninguno de ellos pronunció una palabra. Años de silencio se extendieron interminablemente entre ellos. Innumerables pensamientos quedaron sin expresar. Luego, la torre de luz se derrumbó con un suave estruendo, y ella dejó escapar un leve suspiro de decepción. Alejandro se arrodilló, recogiendo meticulosamente las tazas y apilándolas ordenadamente una vez más. «¿Te gustaría volver a intentarlo?», preguntó. Luz lo miró brevemente antes de ofrecer un sutil asentimiento. Extendió sus delicados dedos, rozando ligeramente los suyos, mientras aceptaba la taza de su mano. Fue un momento ordinario, pero para Alejandro tenía un significado profundo. Elena los observó, una suave calidez extendiéndose por su rostro. Quizás sus temores en ese momento estaban justificados. Quizás él no estaba completamente preparado. Pero estaba preparado por fin, y se negó a perder otro momento. Alejandro siempre había luchado con la paciencia. Toda su existencia giraba en torno a decisiones rápidas, acciones audaces que no dejaban lugar a la vacilación. Era una persona que se fijaba metas y las alcanzaba, que siempre se aseguraba de que el tiempo no se desperdiciara en el silencio. Sin embargo, estaba empezando a comprender que solo a través de la paciencia podría lograr lo que era verdaderamente significativo. Luz estaba empezando a confiar en él, pero se estaba desarrollando gradualmente, con cautela a cada paso. Todavía buscaba la tranquilidad de Elena cada vez que él hablaba. Todavía hacía una pausa antes de responder a sus preguntas. Sin embargo, ella estaba permitiéndole gradualmente entrar en su mundo. Le permitió sentarse a su lado en el desayuno, manteniendo una distancia respetuosa de su madre. Le permitió ayudarla a seleccionar colores mientras creaba en su cuaderno de bocetos. Le permitió sostener la puerta abierta para ella,
exudando confianza, al pasar, sin un rastro de vacilación. Aunque eran menores, Alejandro los atesoraba como triunfos. Una tarde, se paró fuera del patio del jardín del hotel, observando a Luz mientras se arrodillaba junto a una hilera de flores. Deslizó sus dedos a lo largo de los pétalos, susurrando suavemente para sí misma, de una manera que estaba más allá de su audición. Elena se sentó en un banco cercano, manteniendo una distancia respetuosa, mientras vigilaba a Luz. Con la suave vigilancia de una figura protectora, atenta a cada una de sus acciones, Alejandro se acercó con lentitud deliberada, asegurándose de no asustar a Luz. «¿Qué estás haciendo?», preguntó manteniendo un tono optimista. Luz lo miró brevemente antes de volver su atención a las flores. «Estoy hablando con las abejas», dijo, con una actitud práctica. Alejandro arqueó una ceja. «Oh, ¿qué están diciendo?». Luz frunció los labios, sumida en la contemplación. «Aunque están ocupadas y tienden a mantener sus conversaciones breves, siento que aprecian las flores». Alejandro se arrodilló a su lado, observando las delicadas abejas bailar entre las flores. Nunca antes se había detenido a observar detalles como este. Su universo había sido perpetuamente abrumador, incesantemente presurizado. Sin embargo, mientras se sentaba aquí con su hija, la idea de reducir la velocidad se sintió menos desalentadora. «¿Te gustan las flores?», preguntó. Luz asintió ligeramente. «Mamá dice que traen alegría a la gente». Alejandro dirigió una mirada de soslayo a Elena, que los estaba mirando con un aire de falso desinterés. Miró a Luz. «Ella tiene razón. De hecho, lo hacen». Luz lo consideró por un momento. Luego señaló una flor delicada, de color púrpura pálido. «Esa es mi favorita». Alejandro sonrió. «Recuerdo que mencionaste tu afición por el morado». Luz lo miró. Su expresión de asombro, como si no hubiera anticipado que él recordaría un detalle tan pequeño. Permaneció en silencio, pero un cambio sutil parpadeó en su rostro, emergiendo una connotación más suave. Alejandro permitió que el momento se extendiera entre ellos, sin presionar ni apresurar. Finalmente, Luz se puso de pie, sacudiendo su vestido con un movimiento delicado. «Tengo mucha hambre», declaró. Elena aprovechó el momento para ponerse de pie. Ella asintió, sugiriendo que entraran. «El almuerzo está a la vuelta de la esquina». Alejandro hizo una pausa por un momento antes de comenzar a hablar. «¿Qué tal si almorzamos juntos?». Elena dirigió una mirada silenciosa a Luz, buscando su opinión. Luz inclinó la cabeza, pensó, y luego asintió. «Vale», fue una afirmación vacilante, carente de fervor, pero tampoco rechazó la idea. Alejandro lo vio como un paso adelante. Mientras entraban, una sensación de calma se apoderó de Alejandro por primera vez desde que descubrió la verdad. Quizás se había transformado de un simple extraño a algo más significativo. Tal vez, solo tal vez, estaba empezando a evolucionar hacia algo más grande. El último control. Un lazo inquebrantable. Alejandro estaba empezando a comprender que la confianza no era una mercancía que pudiera simplemente exigir. Era un viaje que debía emprenderse, poco a poco, experiencia por experiencia. Con Luz, cada pequeño triunfo tenía un significado. En los días que siguieron, sus intercambios se volvieron cada vez más fluidos. Todavía tenía sus momentos de silencio. Todavía hacía una pausa ocasionalmente antes de hablar con él, pero la duda en su mirada estaba disminuyendo. Soltó la mano de Elena cuando él estaba cerca. Acortó la distancia entre ellos, ya no dudando de su presencia. Una mañana, entró en la sala de desayunos para ver a Luz ya en su mesa familiar, un plato de panqueques esperándola.
Elena sirvió una taza de café, su actitud reflejando una recién descubierta sensación de calma que se le había escapado durante días. Alejandro sacó su silla y se sentó, observando cómo Luz rociaba meticulosamente jarabe sobre sus panqueques. ¿Valen la pena?, preguntó. Luz lo miró, su mente acelerada mientras masticaba. Luego asintió lentamente. ¿Están bien? Alejandro sonrió astutamente. Simplemente satisfactorios. Después de una breve pausa, ella comentó: estarían mejor con fresas. Alejandro asintió con una expresión grave. Tomaré nota de eso para el futuro. Luz lo observó intensamente, como si estuviera sopesando la sinceridad de sus palabras. En silencio, empujó su plato una fracción más cerca de él. Puedes tomar un poco si quieres. Alejandro sintió una opresión en el pecho. Fue un acto aparentemente pequeño, pero viniendo de ella, tenía un significado que probablemente no comprendía completamente. Agarró su tenedor, cortó un trozo delicado y lo saboreó. Comentó que no estaban mal, pero que estaba de acuerdo con ella. Las fresas podrían mejorar su calidad. Luz ofreció una sutil sonrisa satisfecha antes de volver su atención a su desayuno. Elena, que había estado observando la interacción en silencio, dirigió a Alejandro una mirada cómplice. Marcó el momento inaugural en que Luz había elegido compartir algo con él, y ambos eran muy conscientes de ello. Después de su comida matutina, decidieron pasear por la orilla. La orilla aislada del resort estaba tranquila, con las olas acariciando suavemente la arena. Luz deambuló entre ellos, su pequeña mano a veces extendiéndose para agarrar la de Elena mientras caminaban. Alejandro la observó mientras se agachaba para recoger una concha marina, examinándola de cerca en sus manos, antes de sostenerla para una mejor vista. «Esta es hermosa», comentó. Alejandro la tomó, examinándola de cerca. «De hecho lo es. ¿Te gusta coleccionar conchas marinas?» Luz asintió ligeramente. «Mamá dice que son como pequeños ecos del mar». Alejandro le devolvió la concha. «En ese caso, sería sabio guardarla». Luz hizo una pausa brevemente. Luego la metió ordenadamente en el bolsillo de su vestido. En un giro sorprendente, extendió su mano y agarró la suya, dejándolo completamente asombrado. Fue una conexión delicada y fugaz, sus pequeños dedos rodeando los suyos por un breve momento. Antes de que ella se soltara y saliera corriendo, su risa resonando mientras el agua bailaba alrededor de sus pies. Alejandro se quedó inmóvil, un cambio profundo agitándose dentro de él. Elena, sentada a su lado, ofreció una suave sonrisa. Ella susurró: «Se está acostumbrando a ti». Alejandro dejó escapar un suave suspiro, su mirada fija en Luz, mientras giraba con gracia a lo largo de la orilla. Confesó que creía que él también se estaba acostumbrando a ella. Por primera vez en su vida, el atractivo de los negocios, el poder y el éxito se desvanecieron, revelando que no eran las búsquedas más significativas después de todo. De hecho, ella lo era. Alejandro había dedicado toda su existencia a la noción de que el éxito se cuantificaba por números, ingresos, fusiones, cuotas de mercado. Esos eran los cimientos sobre los que había construido su universo. Sin embargo, mientras estaba de pie en la playa, observando a Luz recoger conchas con una expresión de pura alegría, se dio cuenta de que quizás se había equivocado todo el tiempo. El resto de la tarde se desarrolló de una manera que se sintió casi onírica. Mientras paseaban por la orilla, Luz se adelantaba intermitentemente, ansiosa por perseguir las olas, solo para regresar momentos después, mostrando emocionada otro tesoro
que había desenterrado de la arena. Con cada mirada, sus ojos reflejaban una creciente confianza, como si estuviera comenzando gradualmente a aceptar que él permanecería a su lado. A medida que el sol se sumergía bajo el horizonte, habían recolectado un modesto surtido de conchas, que Luz dispuso meticulosamente en una tabla de madera junto a las sillas de playa. Se sentó con las piernas cruzadas, examinando cuidadosamente cada artículo antes de categorizarlos en grupos distintos. Alejandro observó, cautivado por su inquebrantable concentración, en algo tan aparentemente ordinario. Elena se sentó a su lado, una suave brisa ondeando su cabello oscuro mientras cambiaba su mirada entre ellos. «Ella nunca ha experimentado esto antes», murmuró suavemente. Alejandro la miró, frunciendo el ceño. «¿Qué quieres decir?» Elena hizo una pausa, sopesando sus palabras con deliberación. «Una presencia paternal, una persona que está comprometida y atenta, alguien que la mira con la misma intensidad que posees». Alejandro dudó, luchando por encontrar las palabras adecuadas para decir en ese momento. Durante años, se había persuadido de que la familia era una carga innecesaria, que el amor y las conexiones eran meras distracciones que obstaculizarían su progreso. Sin embargo, al mirar a Luz en este momento, fue golpeado por un profundo anhelo por todos los momentos que se le habían escapado. Finalmente admitió: «El pasado no se puede cambiar. Sin embargo, puedo existir en este momento, si me lo permites». Elena lo miró, su expresión un misterio que desafiaba la interpretación. «¿Qué pasa cuando nos vayamos de este lugar?» Alejandro dejó escapar un aliento. Sus dedos peinaron su cabello. Él también había estado contemplando eso. Su estancia en el resort parecía un refugio aislado, un respiro fugaz del mundo cotidiano. Sin embargo, esperaba que esto no terminara cuando desalojaran sus habitaciones de hotel. Expresó un deseo de permanencia. Deseaba ser parte de sus vidas, no solo por un corto período de tiempo, no solo como una presencia remota que apenas reconoce. Deseaba asumir el papel de su padre, apoyarla genuinamente. Elena lo observó intensamente durante un momento prolongado antes de que finalmente hablara. «Significa la importancia de estar presente, Alejandro, no solo durante los momentos de calma, no solo cuando se alinea con tu horario. Ella no es una transacción a negociar, es una niña pequeña en busca de coherencia, anhelando la seguridad de que quienes la rodean se mantendrán firmes». Alejandro inclinó la cabeza, su mandíbula se tensó. «Soy consciente de eso. Estoy decidido a mostrarte que soy capaz de satisfacer sus necesidades». Elena examinó su expresión, y en ese momento vio desvanecerse los últimos vestigios de su incertidumbre. «Entonces muéstrame», murmuró. Justo cuando estaba a punto de responder, Luz se acercó, agarrando algo firmemente en sus manos. Abrió sus delicados dedos, revelando una pequeña concha blanca perfectamente formada. «Esta tiene un significado único». Alejandro se inclinó, aceptando cuidadosamente la concha de su mano. «Es impresionante», comentó. «¿Qué la hace única?» Luz inclinó la cabeza, perdida en sus pensamientos. «Debido a que es la última que descubrí hoy, se siente como una concha de la suerte». Alejandro sonrió. Una calidez se extendió por él mientras absorbía la pureza en sus palabras. «Entonces creo que deberíamos guardarla», comentó. «Como un recordatorio». Luz asintió con entusiasmo. Sin un momento de vacilación, se sentó en su regazo, su cabeza descansando suavemente contra su pecho. Alejandro sintió una repentina opresión en el pecho. Marcó el momento inaugural en que ella se acercó a él de forma independiente, sin ser invitada
y sin la tranquilizadora presencia de Elena. El gesto fue silencioso. Sin embargo, tuvo un inmenso significado. Elena los observó, y cuando la mirada de Alejandro se encontró con la suya, notó un cambio en su actitud, algo que se parecía a la aceptación. Por primera vez en su vida, Alejandro Damián sintió que realmente había descubierto algo valioso a lo que aferrarse. Esta vez, estaba decidido a no dejarlo escapar. La verdadera fortuna, la elegancia de esta conclusión radica en su resolución sutil, pero profundamente conmovedora. No se trata de exhibiciones extravagantes o proclamaciones teatrales. En cambio, se centra en algo mucho más profundo: el compromiso, la confianza y una reparación gradual de las conexiones. Alejandro Damián comienza esta narrativa como un individuo que mide el éxito a través del dominio y la autoridad, convencido de que las conexiones emocionales solo actúan como impedimentos. En última instancia, descubre que el éxito genuino trasciende los confines de la sala de juntas. Gira en torno a lo que cultiva en su vida personal. La evolución de los sentimientos de Luz hacia Alejandro es lo que infunde tanta fuerza a este viaje. Su vacilación para aceptarlo plenamente como su padre agrega una capa de autenticidad a su confianza. Se desarrolla en instantes fugaces. Permitirle unirse a ella en la mesa del desayuno, saborear sus panqueques, extender su mano hacia la suya, con una sensación de calma. El momento más conmovedor ocurre cuando ella se sienta voluntariamente en su regazo, apoyándose en él, como si finalmente hubiera encontrado a alguien en quien confiar. Esa acción solitaria tiene un significado mayor que cualquier palabra que pudiera transmitirse. Ahora es simplemente papá. El papel de Elena también tiene una importancia significativa. Ella trasciende el papel de un mero interés amoroso. Ella encarna a una madre ferozmente dedicada a salvaguardar el bienestar de su hija. Su vacilación no se debe a la malicia, sino a una larga historia de duda. Debe comprender que Alejandro está genuinamente comprometido a permanecer a su lado, que no la abandonará cuando surjan desafíos. Cuando finalmente lo insta a que le muestre, le está ofreciendo la oportunidad de convertirse en el padre que Luz realmente merece. El sentido de realización en este final proviene de su ritmo deliberado, evitando un movimiento apresurado hacia una resolución impecable. Alejandro no resuelve todos los problemas en un instante, y la narrativa no concluye con un final de cuento de hadas improbable. En cambio, concluye con la seguridad de algo genuino. Un padre que finalmente está asumiendo la responsabilidad. Una madre que está comenzando a recuperar su confianza. Y una niña pequeña que está descubriendo que el amor puede existir sin condiciones. Esta historia se desarrolla en torno al tema de las segundas oportunidades, la búsqueda de recuperar los momentos perdidos y la profunda comprensión de que la familia trasciende los meros lazos de sangre. Se trata de presencia, de compromiso, de la decisión de abrazar el amor, incluso en tiempos difíciles. En última instancia, Alejandro descubre más que solo una hija. Descubre algo infinitamente más preciado. Descubre un sentido que ningún nivel de riqueza o logro podría sustituir. Preguntas para la audiencia. ¿Qué crees que debería haber hecho Alejandro cuando descubrió la verdad por primera vez? Si fueras Elena, ¿habrías tomado la misma decisión de ocultar a Luz? Comparte tus opiniones en los comentarios. Si esta historia de redención y amor familiar te conmovió, por favor, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite un recordatorio de que las segundas oportunidades son posibles.
Y no olvides suscribirte para más historias que te cambian la vida.